Bien, bueno, estamos con el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a seguir con esta serie y hoy vamos a hablar de la oración más famosa de toda la historia del cristianismo, llamada o conocida como el Padre Nuestro. Puse estas dos primeras palabras y la verdad que la conoce todo el mundo. Yo esta semana hice la prueba. Le pregunté a gente que normalmente no lee la Biblia, no asiste a una iglesia, no es afín a una religión, y le pregunté, ¿conoces el Padre Nuestro? Me miró como diciendo, ¿qué es eso? Le digo, esto que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta persona siguió diciendo, venga a nosotros tu reino. Dije, wow, me sorprendió, ¿no? La verdad es que debe ser la oración más famosa de toda la historia del cristianismo, más memorizada, más dicha con fe, más repetida. Y en esta mañana quisiera que podamos leer una encuesta que nos pueda entrar en tema. Ustedes saben que en Latinoamérica no se miden mucho por encuesta las cosas como en Norteamérica. Los norteamericanos lo miden todo. Y tengo una encuesta aquí que quiero leerles. Es un trabajo estadístico de investigación realizado en Estados Unidos por la City Square Associate. Y dice así: encuestó una muestra representativa a nivel nacional de adultos entre 18 y 64 años sobre las formas en las que se conectan con Dios. Esto es a nivel general, ¿no? La población a nivel general. La empresa realizó esto y bueno, y acá están los resultados, se los voy a leer. Dice así: a pesar de las estadísticas recientes que sugieren que los estadounidenses tienen cada vez menos afiliación religiosa, es decir, van menos al culto, la oración parece ser una práctica constante en la vida de las personas y se calcula que los estadounidenses dedican 3.600 millones de minutos al día a orar. Como ven, lo miden todo. La encuesta muestra que el 61% de los encuestados a nivel general oran. Esta cifra es superior a las de quienes recurren a la meditación, al yoga u otras prácticas para conectarse con algún poder superior. Otros resultados de la encuesta son que el 61% de los que oran lo hacen en el auto mientras van al trabajo, más que el 46% de los que oran en un culto. Un sorprendente 87% de los que oran dicen haber recibido una respuesta en los últimos 12 meses. El 70% de los estadounidenses que oran dicen que lo hacen para conectarse con Dios, el 45% para sentirse menos ansiosos y deprimidos, un 40% para encontrar soluciones a los problemas, un 36% para sentir que tienen el control y el 29% para curarse de alguna enfermedad. Los estadounidenses afirman que la oración tiene muchos efectos positivos en el bienestar. El 42% afirma sentir calma cuando ora, el 41% se siente agradecido, el 24% conectado, el 23% humilde, el 18% afectuoso, otro porcentaje motivado, el 15% inspirado, así sigue la encuesta. 1 de cada 5 estadounidenses afirma haber orado por su mascota. Qué interesante. Mientras que el 31% dice haber orado debido a una petición en las redes sociales. Estos resultados dejan claro que se ora más de lo que la gente espera, más de lo que creemos. La gente ora de diversas maneras, en lugares inesperados a lo largo del día. Entonces nos preguntamos, ¿hay una forma correcta de orar? ¿Habrá un lugar, una manera, de cualquier manera que oremos está bien? ¿Toda oración que se hace a Dios es escuchada por el solo hecho que se la hacemos a Dios? Esta es una pregunta que queremos responder en esta mañana. Y bueno, yo quisiera hacer un repaso antes de comenzar con el Padre Nuestro. Estamos en el capítulo 6, el Sermón de la Montaña es capítulo 5, 6 y 7. El capítulo 5 hemos visto 6 maneras que Jesús ha reinterpretado el Antiguo Testamento. De hecho, para poderlo entender, yo les invito a que hagamos un viaje al pasado.
a la Palestina del primer siglo. Allí podemos imaginar una montaña donde está Jesús. Él está con 12 de sus discípulos, les está enseñando. Vamos a ir juntos con él a la montaña. Y la relación que tiene esto con Moisés en una montaña, dando la ley de Dios a las 12 tribus de Israel, no es casual. No es casual. Entonces necesitamos situarnos aquí. Jesús, en el capítulo 5, cuando comienza el Sermón del Monte, como les decía, luego de las bienaventuranzas, da 5 reinterpretaciones de aquella ley, de la ley de Moisés. Ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo. 6 veces hace un exégesis de interpretación de la ley para mostrar una justicia superior, una mayor justicia. Y después vimos en el capítulo 6, el domingo pasado, cómo esta justicia, cómo esta justicia luce en la vida de un cristiano. Vimos con 3 ejemplos, cuando damos a los pobres, cuando oramos y cuando ayunamos. Y esto, el capítulo 6 se encuentra en el centro del Sermón del Monte. Y lo que vamos a ver hoy está en el centro del centro, es decir, el Padre Nuestro. Si ustedes se fijan, el versículo 7 y 8 nos va a hacer, un segundo, así se los puedo mostrar. Aquí el versículo 7 y 8 son la introducción a la oración de Jesús del Padre Nuestro. Y el versículo 14 y 15 es la conclusión. Al punto que les quiero mostrar ahora es que estamos frente a una estructura de creación artística por Mateo para mostrarnos qué es lo importante. El capítulo 6 está en el centro del Sermón de la Montaña y la oración del Padre Nuestro está en el centro del capítulo 6. Este es el centro del centro. Los argentinos diríamos que esta es la cereza del postre. Aquí está el pináculo del Sermón del Monte. Es una forma de entrar a aguas más profundas. Hemos visto cómo se aplica una mayor justicia. Aparte, quiero que noten un detalle. Si recuerdan el domingo pasado, nosotros vimos aquí, si se fijan, cuando estamos viendo a los hipócritas cómo luce en la vida cristiana esta mayor justicia, lo vimos aquí. Fíjense, cuando des a los necesitados, cuando ores y cuando ayunes. ¿Bien? De hecho, esta parte, si la quitaríamos y uniríamos, queda algo temático, conciso. Por lo tanto, si se fijan, tenemos en el capítulo 6 3 formas en las que podemos poner en práctica esta mayor justicia. Dando a los pobres en la caridad, en oración y ayunando. En el medio está la oración. Fíjense en lo que hace aquí este trabajo. Cuando ores, y aquí repite cuando ores en la introducción. Estos versículos nos van a ser de trampolín para poder zambullirnos en algo que considera Mateo que es importantísimo de la enseñanza de Jesús. Vamos ahora sí a entrar a ver el capítulo 7 y 8, el versículo 7 y 8, que ya interpretamos el domingo pasado y lo cité porque nos servía a los fines de ver cómo es el comportamiento del hipócrita. Sin embargo, en esta ocasión nos va a servir de introducción y vamos a leerlo, vamos a leer todo el pasaje en esta mañana. Dice así: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que su oración recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonás a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados.
Oramos. Padre, te pido, Señor, en esta mañana que a través de tu palabra podamos extraer, Señor, las verdades que quieres que apliquemos a nuestra vida de oración. Queremos sentarnos con Jesús, Señor, en la montaña y otra vez escucharlo enseñar y poder aprender, Señor, cuál es la oración que a ti te agrada. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Fíjense. Dice, ¿se acuerdan que habíamos visto? No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, ¿no? Esto de repetir las mismas palabras una y otra vez. Lo primero que queremos decir ahora es que esto no es una limitación, una restricción a la cantidad de tiempo que dedicamos a la oración o a la cantidad de palabras. De hecho, tenemos varios pasajes en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús pasa toda la noche orando en Lucas 6:12, o por ejemplo en Getsemaní, o en otros pasajes de la Biblia. Vemos que hay momentos en la vida que requieren de una intensidad de oración y nos van a llevar a un mayor tiempo y a una mayor cantidad de palabras usadas allí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que acá hay algo que tenemos que ver y me gustaría citarles de un libro que saqué de Jonathan Pennington, que se llama El Sermón de la Montaña y el Florecimiento Humano. Quiero hacer una cita con respecto a este versículo. Dice así: sabemos que en el mundo del siglo I muchas oraciones ritualistas y encantamientos mágicos contenían frases repetidas que solían iniciar al individuo al frenesis religioso. ¿Me van siguiendo? Se los explico ahora, pero es muy cortito y muy preciso lo que está diciendo. La actividad religiosa del paganismo tiene muchas fórmulas de palabras mágicas que al repetirlas una y otra vez pareciera ser que se va a cumplir. Es como una invocación que se hace. Y este autor está diciendo que esto es lo que está ocurriendo aquí. De hecho, se conecta con algo que pasa con los efesios. En un contexto bíblico, cuando Pablo está predicando en contra de la idolatría, los efesios se reúnen para combatir contra Pablo. ¿Y qué hacen? Empiezan a repetir una frase: grandes Artemisa de los efesios, casi por 2 horas. El versículo dice: pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, hablando de Pablo, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grandes Artemisa de los efesios. Grandes Artemisa de los efesios. ¿Se imaginan todos? Grandes Artemisa de los efesios. Grandes Artemisa de los efesios. Todos gritando. Al parecer, la idea que hay detrás de esto es que al hacer este tipo de fórmulas mágicas de repetición de palabras, pareciera ser que le torcemos el brazo a los ídolos para que cumplan lo que le pedimos. Fíjense, claramente dice: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. A veces oramos mal y porque hemos aprendido mal o nos han enseñado mal. Y ese es mi caso. Yo aprendí mal. Yo estuve 7 años, les voy a ser sincero, orando mal. Yo oraba con repeticiones, ¿no? Señor, ahora. Te pido que me des, Señor, ahora. Se cumple tu palabra. Se cumple. Vanas repeticiones, tratando de torcerle el brazo a Dios. Hay una frase que aparenta ser muy piadosa y encierra, yo te diría, el huevo de la serpiente. Quizá la han escuchado. Y en esto me voy a hacer cargo yo, no la Iglesia Redime, ni con quienes llevamos adelante la Iglesia. Pero esta frase es que la oración mueve la mano de Dios. ¿Han escuchado eso? La oración mueve la mano de Dios. ¡Wow! ¡Qué piadoso, qué profundo! Sin embargo, encierra esto: que con mi oración yo puedo torcerle la voluntad a Dios, cuando Él sabe exactamente lo que necesitamos. De hecho, no tiene sentido la vana repetición de palabras, justamente porque el Padre sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo nos lo va a dar, aún antes de que se lo pidamos. Ese es el argumento aquí. Fíjense en este otro pasaje, está en Santiago. Desean lo que no tienen,
Viene hablando de las pasiones que luchan dentro del hombre, que causan las guerras que hoy vemos en el mundo, las injusticias, todo viene dentro de nosotros. Miren lo que dicen. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Atención, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Piden con malas intenciones para aquellas cosas que solo les da placer. Ahora, ¿no hay un lugar para nuestras necesidades cuando oramos y nuestras situaciones y nuestras relaciones? Claro que sí, pero de ninguna manera la oración, como vamos a ver más adelante, es obligarlo a Dios a través de repeticiones pensando que nosotros estamos por encima de Dios, porque esto es idolatría. Esto es idolatría del hombre, creer que el hombre tiene el poder para cambiarle la voluntad a Dios. Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo orar entonces? ¿Cómo orar? ¿Hay algo que nos estamos perdiendo, que es importante para Dios y nosotros no lo incluimos en nuestras oraciones? ¿Qué decir aparte de nuestras necesidades? ¿Qué decirle a Dios? Y esto es lo que vamos a empezar a ver en esta mañana para entrar en nuestro pasaje. Fíjense, qué importante. Dice en el versículo 9, Jesús, oren de la siguiente manera. Oren de la siguiente manera. Acá no dice oren con las siguientes palabras. Por lo cual esto no es para repetirlo palabra por palabra. La importancia no es de estarla repitiendo una y otra vez, porque si no estaríamos como los versículos de recién, creyendo que acá hay palabras mágicas. Yo me acuerdo un capítulo del Chavo del Ocho, para los que tienen mi edad y más, si se acuerdan, la bruja, cuando entró una vez a la casa de la bruja del 71, que bueno, era toda la idea de que había que el gato de la bruja del 71 se llamaba Satanás, bueno, entre el Chavo está muerto de miedo y el Chavo empieza a persignarse. No sé quién vio ese capítulo, pero está buenísimo. Y empieza a decir, andás a ver lo que decía, Ave María Purísima, o Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿No es cierto? Lo hacía como una forma de una repetición, a fin de ser protegido, por supuesto. El punto acá es que dice Jesús que esta es una manera de orar, lo que nos da a entender que es una forma. Acá está modelando la oración para que nosotros podamos extraer verdades eternas, profundas, trascendentes que podamos aplicar a nuestra oración. Hay una correcta manera de orar y es lo que queremos ver en esta mañana. Me anoté una reflexión con respecto a lo de recién que les quería leer. Anoté esto: las repeticiones de frases como a modo de fórmulas poderosas y mágicas no funcionan con Dios. La razón por la que no tiene sentido es porque el Padre sabe exactamente lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Aquí Jesús hace un llamado a la sobriedad, la sencillez y la claridad al orar. Evidentemente, muchos necesitamos aprender a orar. Yo les contaba recién mi situación y a mí esto me llevó a dejar de orar. Me di cuenta que cuando oraba, yo era el soberano, que declaraba, decretaba. Y cuando fui entendiendo estas cosas, dejé de orar por un tiempo y después volví a la oración con frases más cortas, más claras, más simples y de corazón. A mí me ayudó mucho esto. A veces necesitamos reprogramarnos y es lo que queremos hacer esta mañana con la palabra de Dios. Entonces, vamos a zambullirnos. Este versículo 9 es el trampolín para tirarnos a aguas más profundas. Ahora, ora de la siguiente manera, y ahora vamos a entrar. La primera palabra, Padre. Padre, esto es fundamental, porque esta palabra nos muestra tres cosas. Primero, una posición filial. Él es el eterno, el todopoderoso. Recién cantábamos lo maravilloso y lo grande que es Dios. Sin embargo, nosotros tenemos una relación de intimidad, como un padre con un hijo. Entonces nos dirigimos al Padre en cercanía, no como el Dios, a pesar de que Él es el Dios todopoderoso, que lo ha creado todo, es nuestro Padre.
Muchos hemos tenido ausencia paterna, mi papá falleció cuando era chico, y algunos han tenido seguramente deficiencias en el modelo paternal. Sin embargo, esto es importante porque este es nuestro Padre Celestial por la eternidad. Es aquí donde podemos encontrar nuestra identidad. Lo segundo que hace esta frase es ubicarnos como hijos, nos posiciona como hijos de Dios. Nosotros somos sus hijos, no somos cualquier cosa, somos los hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, lo tercero que va a hacer esta palabra es ubicarnos en tiempo y espacio. ¿A quién le oramos? Nosotros no oramos a los ángeles, no oramos a los santos, oramos al Padre en nuestra relación y condición como hijo. Esta palabra es fundamental. Sigue con la palabra nuestro, y esto también es importante porque no es Padre mío, perdona mi pecado, dame mi pan. Fíjense en que es nuestros pecados, nuestro alimento, perdónanos, está en plural, porque esta oración es una oración congregacional para ser hecha en comunidad. Jesús no vino a salvar personas de manera individual y para que vaguen. O el cristianismo no es un camino de retiro al exilio de la sociedad para irme a las montañas a leer la Biblia y estar en comunión con Dios. Jesús salvó a un grupo de personas, primero a 12 llamó, para que sean el grupo, la primera comunidad que luego fue creciendo. En un momento en Cesarea de Filipos, cuando le pregunta quién dice la gente que es, y Pedro dice, termina diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, él le dice, bienaventurado es Pedro porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. De hecho, yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es la confesión de Pedro, voy a edificar mi iglesia. Jesús le llama mi iglesia. En Hechos vemos que Jesús es quien añade cada día a los que van a ser salvos. Pablo dice que nadie puede decirle al otro, no te necesito. En la comunidad, la iglesia, es creada por Dios, sostenida por Dios y es llevada adelante por Dios. La fe de manera individual no puede crecer. Nos necesitamos los unos a los otros para poder ejercitar la paciencia, el perdón, la tolerancia, la amabilidad, el llevarnos las cargas los unos a los otros. ¿Cómo hacemos eso si estamos en una montaña, en Nono, ¿no es cierto? Doblando alambre allá, como un hippie, leyendo la Biblia, orando a Dios. Si yo no estoy integrado en una comunidad. Por eso esta iglesia se llama Redime Comunidad de la Gracia. La idea es que vivamos la fe todos juntos y llevemos las cargas los unos a los otros y podamos orar de manera comunitaria, como vamos a hacer en esta mañana al término de la reunión. Vamos a hacer una oración congregacional y vamos a orar los unos por los otros, teniendo en cuenta los principios que vamos a aprender aquí. Lo otro es que dice que estás en el cielo. Esto es muy importante porque Dios no es el flaco, no es el barba, no es igual a mí. No tiene el estatus de un hombre, no es un gran sabio o un gran filósofo. Eso es un error. Eso es bajar a Dios al nivel humano y por lo tanto, gracias, y por lo tanto es idolatría. Que sea tu padre y que vos seas su hijo, no quiere decir que Él está a tu nivel. Él es trascendente, omnisciente, todopoderoso. Ha creado el cielo y la tierra y todo lo que existe. Entonces esto nos lleva a una actitud de reverencia y respeto. Es mi padre, yo su hijo, pero cuando oro tengo una actitud de reverencia ante quien me presento. Él es el Rey del cielo. Y ahora, antes de comenzar con las peticiones, que es la cereza del postre, como diríamos los argentinos, quisiera que pensemos en una estructura que se repite constantemente. Por ejemplo, en los 10 mandamientos tenemos los primeros 4 mandamientos que se dirigen a Dios en relación del hombre con Dios y luego los otros 6 en relación del hombre con su prójimo y consigo mismo. De hecho, a Jesús cuando le piden
¿qué dice la ley? Una interpretación simplificada de la ley. Jesús la resume en 2 grandes mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con nuestra mente, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Lo vertical y lo horizontal. Aquí vamos a encontrar lo mismo. En esta oración, el versículo 9 y 10 tiene las peticiones relacionadas a lo vertical, en relación al Padre, y después los versículos 11, 12 y 13 en relación a las necesidades y relaciones humanas. Entonces ahora vamos a empezar con la primera petición. Dice que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Nosotros debemos entender esta triple petición como 3 variantes de una misma idea. Porque en definitiva lo que está diciendo acá es que se establezca el reino de Dios como está en el cielo, acá en la tierra. Esto nos enfoca en la agenda de Dios. Nos saca de nuestras necesidades urgentes y nos pone en perspectiva de qué es realmente lo importante aquí para la raza humana. Y es que el reino de Dios sea establecido, que venga su reino. Su reino se expande. Jesús dijo que el reino es como una semilla de mostaza, chiquitita. Es una de las semillas más chiquititas, pero que cuando crece se hace un árbol enorme a la cual da sombra a los animales y las aves anidan allí para mostrar el florecimiento y la vida que da el reino, aun cuando ha comenzado como algo muy chiquitito hace 2000 años en Palestina con la muerte y resurrección de Jesucristo y luego con su iglesia llevando el evangelio. A medida que el evangelio se expande en el mundo, se expande el reino de Dios. Va siendo establecido su reino. Se va santificando su nombre. Se va haciendo su voluntad. Esta es la idea que tenemos acá. Y no podemos dejar de notar la importancia que tiene en una oración, en la oración de un hijo. Porque esto es estar centrado con lo que realmente es importante para Dios, que en definitiva redunda en beneficios para la humanidad. Un día va a ser establecido su reino, definitivamente. Pero el cristiano anhela ese día, lo pide, lo espera y ora por todo aquello que contribuye a la expansión del reino, la evangelización, orar por aquellas personas que invitamos para que escuchen la palabra, por un compañero de trabajo. Todas aquellas acciones que hacemos para que el reino se expanda es el corazón de Dios con nosotros. Lo otro, ahora que seguimos, es con las peticiones ahora humanas. Sí hay un lugar para nuestras necesidades. Esto es importante. Dice, danos hoy el alimento que necesitamos. En otras versiones dice, danos el pan de cada día. Significa lo mismo. Fíjense, quiero ser claro en esto. Acá no está pidiendo casas, riquezas. Acá no hay una idea de que porque soy hijo del rey, soy un príncipe y el rey es dueño del oro y la plata. Bueno, quiero mi parte. ¿Dónde está lo mío? Por lo tanto, yo reclamo al Padre riquezas. Todo esto forma parte del paganismo. ¿Saben qué? Porque si no, termina Dios siendo un benefactor de bienes terrenales, salud, dinero y amor. ¿Se dan cuenta? ¿No es esto lo que ofrecen los videntes o el ocultismo? Bendiciones acá en la tierra. Entonces, lo que nos está mostrando es que basta que le pidamos a Dios que no nos falte el alimento. Yo no sé lo que es que me falte el alimento con mis hijos. Sí me ha faltado el alimento en mi adolescencia cuando tuve una situación muy difícil y he pasado hambre, pero nunca me pasó con mis hijos. Debe ser tremendo, hermanos. Gracias a Dios nunca nos faltó la comida, pero imagino que a alguien que le falta la comida, que no tiene para poner un plato de comida en la mesa y tiene familia, tiene niños a cargo, debe ser dramático, debe ser tremendo. Entonces acá nos preguntamos, ¿Cómo pedimos entonces con nuestras necesidades?
podemos entrar en ansiedad, podemos entrar en desesperación. Y acá fíjense qué interesante en Filipenses 4:6, cómo debemos presentar nuestras necesidades. ¿De qué manera? Porque nosotros, hermanos, y me ha pasado entrar en desesperación. Fíjense en lo que dice aquí. No se preocupen por nada. Esta palabra preocupen van a encontrar en Reina Valera, no os afanéis, o, ¿no es cierto? La idea es estar preocupado en demasía, ansioso, perdiendo la calma por la situación. En cambio, oren por Dios, por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Presten atención. Esto es cómo orar cuando tenés una necesidad y una urgencia. Antes de entrar en ansiedad y en desesperación, decíselo a Dios, pero cuando se lo decís, recordad todo lo bueno que he hecho en tu vida. Es importantísimo, presten atención. Dice, y denle gracias por lo que Él ha hecho. Señor, te pido por esto, por lo que me está pasando. Es gravísimo, te necesito, Señor. Pero te doy gracias por todo lo que me has dado, por cómo me has traído hasta acá. Porque así vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a poder ver a la mano de Dios en nuestra vida mientras estemos en Cristo. Así funciona la oración cuando pedimos por nuestras necesidades. Estamos en una paz. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque aún en la adversidad, que uno estaría desesperado, todos dirían, pero ¿cómo es que está tranquilo? ¿Cómo es que tiene paz en esta situación? Porque ya lo hemos descargado delante de Dios, le hemos agradecido por todo lo que Él nos ha hecho y esperamos y confiamos en Él. Dice, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. El que dice que no tiene pecado, miente. Y hace a Dios mentiroso. La vida cristiana comienza con arrepentimiento y pedido de perdón por nuestros pecados delante del Padre. Y continúa. Claro, los cristianos pecamos igual que las personas que no son cristianas. Y uno dirá, ¿y cuál es la diferencia? En que el que no tiene a Dios en su vida se deleita en el pecado, lo disfruta, hace un culto de eso. El cristiano cada vez que cae, se arrepiente, dice el salmista, cuando no confesé mi pecado, mis huesos se consumían. El Espíritu Santo no te deja tranquilo. Hasta que no confesás a Dios tu maldad, no experimentás paz. Sos atormentado día y noche por eso que estás haciendo. Entonces nosotros confesamos, pedimos perdón por nuestros pecados, así como Dios perdonó nuestros pecados, de la misma manera. Y acá quiero hacer un punto. ¿Y de qué manera perdonó Dios nuestros pecados? ¿Nos lo recuerda cada vez que vamos a orar con Él? ¿O Él los agarra todos nuestros pecados cuando nos perdona y lo tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos? Es así como perdona a Dios. Se olvida, ya está, se terminó. No te tenés que recriminar más, yo no te recrimino más. ¿Se acuerdan Jesús y la que fue encontrada en adulterio, la prostituta, como le dijo? ¿Dónde están los que te condenan? No están, Señor, yo tampoco te condeno. Andá y no peques más. Pero de acá para atrás quedás limpia. Dios te limpia. Pero vos tenés que perdonar a los que han pecado contra vos de la misma manera. Frase engañosa si la hay del demonio metida en la cultura. Perdono pero no olvido. Eso no viene de Dios. Eso no viene del reino de Dios, eso viene de otro lado. Eso es no perdonar. Uno puede tomar recaudos contra las personas que nos lastiman, pero uno no puede no perdonar. Uno no puede, de hecho dice Jesús que oremos por ellos, al punto tal de orar por ellos, de buscar hacerles el bien dentro de lo que podamos.
porque esto muestra realmente que hemos sido perdonados. Les quiero leer Mateo 18 para que veamos una actitud correcta de orar. ¿Cómo debemos acercarnos en la oración? ¿Cuál puede ser una buena actitud? Lucas 18, del 9 al 14, lo voy a leer en NTV. Del 9 al 14, dice así. Claro, estaba en Mateo. Vamos a Lucas. Lucas 18. Bien. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Es interesante porque el que está escribiendo este libro fue un cobrador de impuestos, Mateo. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tampoco tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. El que está ahí al lado. Ven ahí en la proyección, tenemos a un fariseo bien vestido, con mucha apariencia de religiosidad, orando, y al lado el publicano cobrador de impuestos. Dice el fariseo, el religioso, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de mis ingresos, y encima estaba orando. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? Dar a los pobres, orar y ayunar. Esto es lo que hacía él de manera hipócrita. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. La actitud correcta para pedir perdón a Dios es humillarnos delante del Padre, golpearnos el pecho y decirle, perdón, Señor, porque he pecado. Amén. Versículo 13 de nuestra oración dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y uno se pregunta, la tentación, ¿de dónde viene? ¿Quién es el que tienta? ¿Dios nos tienta? Jesús fue tentado por el demonio y él venció. Fíjense en quién es el tentador. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y conocemos la historia. Jesús cómo contesta con la palabra de Dios y en fe. Pero fíjense, acá nos deja muy claro que hay una entidad maligna que nos viene a tentar. Él es el tentador. Dice Santiago 1, 13 al 14. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. 2 fuentes de tentación: nuestra propia naturaleza pecaminosa y Satanás que se acerca y te dice, dale. ¿Cómo resistir? ¿Cómo resistir ante esto? ¿Hay una salida? 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Puse ahí como imagen a José, hijo de Israel, cuando está huyendo de la mujer de Potifar, cuando él está administrando su casa. Es muy interesante, de esto se ha predicado mucho, cómo es que todo se da
todo se da. Potifar viaja, queda su esposa en la alcoba. José era el encargado, el más importante en la casa, el encargado de cuidar la casa, y en ese momento tiene esta situación, donde es tentado, seguramente por el enemigo, pero también fue tentado de sus pasiones desordenadas. Por eso salió corriendo. Salió corriendo. Él dijo, no puedo pecar contra Dios. Y salió corriendo de ahí. Tenemos que tener miedo de nosotros mismos. Fíjate en el lugar donde te juntás, con quién te juntás, qué hacen, porque es un ratito, un instante, un contexto equivocado. Siempre le digo a mi sobrino, estar en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el momento equivocado, te puede acarrear consecuencias tremendas. La cárcel está llena de esas personas. No vendían droga, no hacían nada malo, pero estaban ahí cuando cayó el operativo. Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada. Guarda, porque el pecado se potencia en comunidad. Así como nosotros velamos por la santidad, hay muchos grupos que velan por la maldad. Entonces, tengamos cuidado de esto, huyamos. Dios da la salida a sus hijos. ¿Vieron cómo dice el pasaje? Y Dios les dará la salida. O sea que si una vida que no tiene a Dios, ¿qué salida va a encontrar? Si de su propia naturaleza le salen los malos deseos y el tentador viene y lo arrastra, ¿cómo va a zafar? Es muy difícil. Necesitamos de Dios. Y con la conclusión, para ir concluyendo, los versículos 14 y 15 nos dan el cierre de esta oración. Fíjense, dice, es que interesante, ¿no? Que está volviendo a algo que acaba de decir. Lo va a reiterar de nuevo porque es muy importante. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y yo quisiera leerles un pasaje, acá en Mateo 18, para terminar, que ilustra mucho esto que está enseñando aquí, del 25 al 35. Mateo 18. Dice Jesús, por tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día sus cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con sus esposas, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unas pocas monedas. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Lo mismo que le pidió al rey, la misma frase. Un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No debías tener compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado,
envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda aquella deuda. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hermanos, esto puede ser una cárcel para nosotros. Si la oración si la oración modelo del Padre Nuestro es el centro del Sermón de la Montaña, y el centro de la oración es perdonar a los demás, así como nosotros fuimos perdonados. Y ahora en la conclusión lo reitera, esto es significativo. No podemos vivir sin perdón, es una cárcel. Es una cárcel. Tenemos que perdonar, tenemos que buscar a la persona mientras estés a tiempo. Antes de traer tu ofrenda, antes de venir a orar, a adorar al Señor, anda y ponete a cuentas con tu adversario. Si no podés, busca hermanos en la fe que te ayuden. Toma testigos, reconciliate, mostrá la gracia y el amor de Dios que te mostró a vos. Te perdonó todos tus pecados. ¿Vos no podés perdonar uno? Esto es una oración comunitaria, como les decía, y quisiera que en esta mañana yo le voy a pedir a Pablo si puede pasar, también a Seba, y si puede pasar Maribel. Yo les he pedido a ellos que podamos orar, que ellos puedan hacer, vengan acá adelante por favor, yo les he pedido que puedan hacer una oración comunitaria, fíjense en Padre Nuestro, y les pediría si puedan empezar con esas dos palabras, la oración, Padre Nuestro, y entre todos orar, hacer esta oración comunitaria. Yo saqué principios de esta oración por los cuales orar, y allí en pantalla están y van a poder orar. Por ahí quisiera, Maribel, que ores por el punto 1 y 2, vos, Pablo, por el 3 y el 4, y termina Seba orando por el punto 5. Orar por el avance del reino y del evangelio, para que la gente llegue al reino de Dios y se salve. Orar por nuestras necesidades materiales, claro que lo necesitamos. Aquellos que no tienen, que menos tienen, para que aprendamos a compartir lo que tenemos. Para que perdonen nuestros pecados, hermanos, sí. El que dice que no tiene pecados miente. Necesitamos pedir perdón. Para que perdonemos de la misma forma en que Él nos perdonó a nosotros, de la misma forma, olvidando lo que nos hicieron y buscando la restauración, para que no caigamos en tentación y nos libre del maligno, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, vos, Maribel, comenzás, sigue Pablo y terminás vos, ¿bien? Oramos, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie.